Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aproveché de grabar. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Muy bien o no? ¿Están con ganas de comenzar? Hola, profe, bien, gracias. Qué bueno, qué gusto, Pablo. Y aprovecho de saludar a todos, como les dije. Sebastián, o sea, perdón, ese soy yo. Ah, sí, no, Sebastián López, sí, está bien. Sebastián, Roberto, Pablo, Mariana y Jonathan. Qué gusto, ¿ah? Están llegando al trabajo algunos, está muy bien. Bueno, somos dos. Yo estoy llegando, pero continúo trabajando. Así que de eso se trata esto. Les comento algunas cosas. A ver, el curso. Bueno, ustedes saben, yo soy el director, Sebastián Buceta, el director de la carrera de filosofía. Este curso lo vengo haciendo ya hace 5 años, así que es un curso que aquí en esta universidad, hace más de 20 años que vengo haciendo la asignatura con distintos contenidos, pero en general algunos trabaja. Así que saludamos a Javier, o sea, a Francisco, que se acaba de ingresar a la asignatura. Bien, les comentaba que la idea es que a lo largo de este semestre podamos tener una profundización muy interesante en torno a lo que es el hombre, ¿no? El antropos, de ahí viene antropología, ¿no? Filosofía del hombre es esto. Y por lo tanto, la idea es que ustedes además lo pasen bien, digamos, son temas muy bonitos los que nos toca ver en esta asignatura. Y para que ustedes lo sepan, hay 3 evaluaciones. No se olviden nunca que a lo largo de la carrera ustedes tienen 3 evaluaciones donde en cada asignatura que sean en la semana 5, 10 y 15, ¿ya? Así que para que lo sepan. En general van a tener, si mal no recuerdo, quedó como una semana de plazo para poder entregar los trabajos que se les piden. Y la idea es que ustedes los pueden hacer con calma, en paz y con las habilidades que corresponde de acuerdo al perfil de egreso de nuestras carreras, sea licenciatura en filosofía o en historia o en literatura. Bien, ¿hay alguno, aprovechando que soy parte de la dirección de las directivas de la escuela de humanidades, ¿hay alguno que tenga alguna duda respecto de algo, que tenga algún problema, que yo le pueda ayudar antes de comenzar inmediatamente con la asignatura? Hola Claudia, que veo que se acaba de incorporar en el curso. ¿Nadie? ¿Están todos claritos? ¿La gestión en esta escuela es una cosa maravillosa? Hola, profe, yo quería una consulta, pero son una cosa así de inquietud ya nomás, porque Ya, a ver, dígame. ya me metí en este carril de la malla que me ofrecieron el año pasado. Lo que pasa es que Ya, yo estuve contemplando la malla que hablé con don Claudio Vélez y él me ya, aconsejó seguir esta malla que me habían ofrecido el año pasado, pero vi la otra que igual tenía cosas más literarias. Yo soy de licenciatura en literatura. ya. Entonces, quería saber más que nada cuáles son las diferencias, aparte del nombre de los ramos y del contenido. O sea, Es que igual todos confluyen a lo mismo, ¿no? lo que pasa es que al final el perfil de egreso es el mismo, lo que pasa es que tiene un poco de mayor profundidad en algunas áreas, digamos, nada más. Si usted se fija en la nueva malla, cambiaron algunas cosas nomás, o sea, cambiaron algunas cosas, hace un par de cursos o 3 cursos más en el bachillerato sobre literatura, nada más. O sea, o 2 cursos más de literatura, eso es todo. Ah, ya, perfecto. O sea, por ejemplo, patrimonio estaba como electivo, ¿se fija o no? O sea, Ya. no, había otra asignatura que estaba como ¿cuál era? Era Introducción a la Historia, por ejemplo. Introducción a la Ah, Historia estaba solamente en Historia y ahora está en ambas carreras, o sea, ya. en todas las carreras, digo. Ah, ya. Pero la verdad es que usted, o sea, la malla antigua tenía una formación más en Historia y en Filosofía, porque originalmente las 2 primeras carreras fueron esas dos. O Ya. sea, entonces no había espacio para literatura más allá de lo que formación humanística que había en general, que era o sea, la literatura universal, que está en su malla, así como también la literatura que usted podía haber experimentado tanto en redacción, lenguaje y gramática, como también en historia del arte y estética que sea en cuarto semestre. Ya, Entonces, al perfecto. final, ahora, igual tiene electivo de formación integral, por ejemplo, tiene poética, por ejemplo. Ah, Tiene, excelente. o sea, por eso le digo, o sea, hay opciones. Y Súper. la idea es formarlos en humanidades, un poquito más en literatura, por eso se hizo el cambio, pero la verdad es que no le va a modificar mucho el cuento, digamos. Pero Ya. si usted quiere, puede hacer los trámites para intentar tener la nueva malla. O sea, en verdad no creo que No, haya no, tanto no. problema. Estoy bien, ¿no? Sí, son inquietudes, Así ¿no? que, ya, no, estupendo, estupendo. Todo bien. Gracias. Buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna consulta que yo le pueda ayudar. ¿Todo bien? No sé quién más se unió que no alcancé a ver. Está Tomás, creo que se alcanzó a unir.
Está Roberto, que creo que tampoco lo había saludado. ¿Quién más? Hola, Está profe, buenas Cristian. tardes. También hola, hola, ¿cómo estás? Y bueno, eso sería, eso sería, eso sería. Así que muy bien. Ya chicos, el día de hoy nos toca, y Ana y Claudia, pero creo que Ana no la había saludado. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy día rápidamente es que yo les voy a mostrar los temas que vamos a ver a lo largo de la asignatura, que se divide en 3 unidades, ¿no? La primera unidad trata sobre lo que es una aproximación en torno a lo que es, hola Francisco, en torno a lo que es el ser humano, ¿no? Y hay que tratar de entrar a comprender en qué consiste el ser humano, desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? O sea, al ser humano se le puede ver, o sea, se le puede analizar desde bastantes ciencias como de antropología social, se puede analizar desde la biología, se puede analizar incluso desde la física, se puede analizar de todas las áreas, pero solamente la filosofía se hace las preguntas últimas respecto de lo que es el hombre, ¿no? Entonces, cuando se pregunta sobre Margarita, la filosofía pregunta no qué composición biológica tiene, qué movilidad tiene, estoy pensando en biología, en física, tampoco hace la pregunta cuál es la conducta social de Margarita por vivir en tal o cual cultura o en tal región del planeta, sino que nos estamos preguntando quién es Margarita. O sea, la pregunta última, ¿no? La pregunta más que da sentido, ¿no? a la persona de Margarita. Y por lo tanto, en el fondo, en filosofía, mi idea es que ustedes puedan ir profundizando de tal manera que vayan adquiriendo hábitos teóricos que no las adquirirían en otras asignaturas que no fueran filosóficas, digamos. Y en nuestro caso, como es antropología, nos toca ver justamente el tema más complejo de la historia de la humanidad. Y es tratar de responder a la pregunta ¿quiénes somos? No es menor, ¿no? Desde ya les puedo decir que la respuesta es un misterio, en sentido absoluto. Y obviamente la pregunta más lógica de parte de ustedes sería, bueno, ¿por qué voy a tener una clase sobre un tema que es un misterio al final? ¿Qué voy a ver si es un misterio? Bueno, y el asunto es que es un misterio desde un sentido último y por lo tanto de un sentido pleno. O sea, para tener una, una, una claridad meridiana de lo que es el ser humano, lo que es el hombre en el fondo, y por lo tanto, para entender muy bien quién es Margarita, por ejemplo, evidentemente no hay posibilidad porque supera el entendimiento humano. Pero eso no implica que yo no pueda tener conocimientos, algún tipo de alcance a partir de mi razón natural de quién es Margarita, digamos. O sea, y por lo tanto mi entendimiento puede llegar a saber algunas cosas sobre lo que es la naturaleza humana, el sentido de la vida humana, cuáles son aquellas cosas distintivas y más propias de la vida humana y por lo tanto lo que es el ser del hombre, ¿no? De eso se trata, entender quién es el hombre, digamos, quién es el ser humano, digamos, y eso es lo que hace la filosofía cuando hacemos antropología. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer en la primera unidad es entrar a lo que es evidente, ¿no? Y aquí vamos a rescatar y vamos a recordar siempre a Aristóteles, ¿no? Aristóteles que tiene una visión de un realismo filosófico que es además a lo que principalmente nos adherimos acá en la Escuela de Filosofía, por lo menos en la Universidad Gabriela Mistral y a la misma Universidad Gabriela Mistral, o sea, tiene una visión realista de las cosas, lo cual implica entender que la identidad de las cosas está en las cosas, no es lo que a mí se me ocurra, digamos, y por lo tanto tenemos que partir de cómo ellas se manifiestan. ¿Y cómo se llama eso? Realismo. O sea, asumir que las cosas reales están ahí, frente mío, digamos, y que de acuerdo a lo que ellas digan de sí mismas es lo que yo con mi entendimiento las descubriré. O sea, eso se trata, es como un sentido común brutal y efectivamente eso es, de sentido común. Y por lo tanto, por eso es que Aristóteles en los segundos analíticos o en los analíticos posteriores, como también se llaman, en el capítulo primero dice toda ciencia o disciplina racional o toda doctrina o disciplina racional se origina desde un conocimiento preexistente, ¿no? O sea, y por lo tanto esto es central, ¿no? Toda ciencia o disciplina racional o toda doctrina o disciplina racional se origina desde un conocimiento preexistente, ¿ya? O sea, por lo tanto, claro, como dice aquí Francisco, ¿no? O sea, se trata un poco de entender cuál es, en el caso de la pregunta filosófica sobre el hombre, quién es, y eso implica entender cuál es su sentido, ¿no?
Aprovecho a hacer un pequeño paréntesis a partir del comentario que hace su compañero Francisco, y es que para conocer cualquier cosa tenemos que saber sus causas, ¿no? El conocimiento, la ciencia se define como el conocimiento de las cosas por sus causas. Y en este caso, para conocer quién es Margarita, o sea, para entender qué es el hombre, ¿no? Y por lo tanto, si yo quiero saber quién es, en sentido último, Margarita, tengo que conocer sus causas y cuáles son las causas: material, formal, eficiente y final. O sea, material, de qué está hecho Margarita, o de qué está hecha Margarita, ¿no? O de qué está hecho el hombre, el ser humano, ¿no? La causa formal, que es lo que hace que Margarita sea lo que es. La causa eficiente, quién hizo o quién creó a Margarita. Y la causa final, por qué existe Margarita o para qué existe Margarita. O sea, y todas esas preguntas, sobre todo las dos últimas, o sea, las tres últimas, salvo la material, que corresponde a las ciencias empíricas, de qué está hecha Margarita, ¿no? De lo que es los órganos, la biología, etcétera, el ámbito físico. Todas las demás son filosóficas. ¿Qué es lo que hace que Margarita sea lo que sea? Lo que es, perdón, que es una persona humana. Bueno, ahí está la filosofía. Eh, ¿Por qué existe Margarita o para qué existe Margarita? ¿Cuál es el sentido de Margarita? Bueno, es la causa final, esa es filosofía de nuevo, digamos. ¿Se fijan? ¿Quién crea o por qué existe Margarita? Bueno, también filosofía, ¿no? Entonces, estas son las cosas que nosotros nos vamos a preguntar y las cosas a las que nos tenemos que adentrar para ir mostrándoles un poco cómo en la historia de la filosofía esto ha sido principal preocupación. Eh, y, y, es un tema ineludible en la historia del pensamiento. O sea, en la historia del pensamiento el tema más importante es el ser humano. Por eso es que resulta profundamente llamativo, como les decía un compañero de ustedes, a, 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 hoy día mismo y hace unos días atrás, que en una carrera de filosofía, por ejemplo, no exista el curso de antropología filosófica. Resulta curiosísimo, pero hay veces que pasa. Entonces, pero bueno, entonces, como les decía, en la primera unidad nos vamos a meter a lo que dice Aristóteles. Bueno, ¿cómo comienzo a entender lo que es el hombre? ¿No? Para entender quién es el ser humano, ¿por dónde tengo que entrar? Bueno, hay que entrar por lo evidente, ¿no? Porque toda ciencia o disciplina racional se origina desde un conocimiento preexistente, ¿no? Entonces hay que entrar por lo evidente. Y para eso vamos a analizar lo que es la vida, ¿no? Que es la clase de hoy, ¿no? Lo que vamos a analizar el cuerpo del ser humano, que es lo que eso nos presenta como evidente. El cuerpo nos dice muchas cosas respecto del ser humano. Y luego, ¿qué tipo de relación existe entre uno y otro? ¿No? ¿Qué tipo de relaciones existe entre el cuerpo y el principio vital o su propia vida? ¿No? Si es separable, no es separable, qué relación hay una con la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. En la segunda unidad nos vamos a meter en lo que son las facultades, ¿no? Vamos a tener que entrar a lo que es las operaciones propiamente vitales del ser humano. Vamos a meternos a comprender en qué consisten las operaciones más propiamente de Margarita como ser humano. Su entender, su querer, o sea, la actividad de su entendimiento, de su voluntad, y al mismo tiempo vamos a meternos a la dimensión afectiva, ¿no? Vamos a tener que entrar a los actos libres, a la libertad, cómo en los actos de libres los seres humanos, en los seres humanos confluyen todas las facultades, ¿no? Ahí nos vamos a meter y sobre todo ahí vamos a leer a varios autores contemporáneos, modernos, antiguos, medievales, etc. Eso. Y ya en la última unidad nos vamos a tener que meter al tema central del curso, que es el tema de la persona. Una conquista brutal en el fondo de la historia del pensamiento es ahí me está mirando como para arriba, parecía una cosa medio rara, pero un tema central en la historia del pensamiento ha sido, y una conquista, por lo tanto, de la cultura, ¿no? Ha sido el tema de la consideración del ser humano como ser personal, o sea, el descubrir que el ser humano es un subsistente distinto en la naturaleza racional. Ya. Ese tema, que después los filósofos van a tener serios dolores de cabeza en Metafísica 2, digamos, y que vamos a verlo nosotros de una manera introductoria, ¿no? Así como también vamos a ver el tema del conocimiento humano, el conocimiento intelectual, que en mi clase lo van a ver de una manera bastante, ¿cómo se llama? Introductoria, pero que después en teoría del conocimiento, nuevamente los que sigan la carrera de filosofía van a sufrir. Como de hecho los alumnos que estuvieron conmigo el lunes en teoría del conocimiento, que sufrieron. Pero bueno, es parte de la vida nomás, pues si de repente hay temas que te hacen sufrir, pero al mismo tiempo que te dan alegrías, ¿no?
Así que, de hecho, que no puedo dejar de comentar una anécdota, porque terminé la clase, me acuerdo, y les dije, chicos, muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entendió todo o no? Y, y un alumno me pregunta, profesor, ¿es la pregunta que haces una broma? Entonces, y bueno, pero paciencia, no pasa nada. De hecho, tenía que pasar como 5 temas y terminó pasando como 2, pero bueno, así es el mundo de la filosofía. A veces un buen filósofo se hace mejores preguntas que elaboración de grandes respuestas, digamos. Y eso es porque una buena pregunta te dirige. Entonces, dirige la mirada donde tiene que dirigirla y no se dispersa. Y eso la verdad es que es muy, muy, muy bueno. Así que, chicos, pues eso es más o menos lo que vamos a ver. Así que, bueno, dudas respecto del curso, les nombré las notas, les dije, estos son 2 solemnes, 2 pruebas parciales en el fondo, y un trabajo que es más o menos la misma cuestión, donde yo les voy a dar una semana. Una cosa muy importante, ya que estamos en los avisos parroquiales, a pesar de que siempre se hacen al final en la parroquia, pero ya lo voy a hacer al comienzo. Sobre todo la primera prueba, chicos, sobre todo la primera prueba, ¿ya? La primera prueba solemne es fundamental, pero fundamental que ustedes la entreguen a tiempo, ¿ya? Por favor, chiquillos, o sea, es absolutamente central. Lo segundo, tomen apuntes, tomen apuntes. La clase está grabada, pero lo ideal es que ustedes, cuando vayan tomando apuntes, por ejemplo, si hay un tema que es re importante, pongan ahí más o menos el minuto en que se da. Si ustedes ponen el minuto de la clase en que se da, después van a buscar rápidamente la parte de la clase donde se trató el tema. Pero vayan tomando apuntes, ¿no? Porque si no saben lo que ocurre, que al final ven la clase y uno dice, más o menos entendí, y después, como no tienes apuntes, como no tienes materia, tienes que volver a mirar la clase. Entonces, ¿para qué vas a ver 2 veces la clase? Mejor anda tomando apuntes en un cuaderno o o lo que sea, y así vamos a ir viendo para adelante, ¿ya? Otra cosa importante, todo el material que van a necesitar ustedes para el curso está en el campus virtual, ¿ya? Todo está aquí, ¿ya? Todo está en las sesiones de clase. Yo revisé algunas cosas y algunas cosas que están, hay pequeños errores, ¿ya? Que están en las diapositivas, que les pusieron un título diferente, pero da lo mismo, yo lo voy a ir viendo con ustedes. Y la idea es que vayan leyendo semana a semana cada uno de los temas que yo les pongo ahí, ya perdón, que los archivos que están subidos semana a semana ahí en la plataforma, ¿ya? Vayan leyéndolo, chiquillos, porque en la medida en que ustedes se hacen este hábito, y se lo dice un profesor que ya ha visto salir una generación completa, o sea, 2 generaciones ya, no, una generación de historia y otra de filosofía, que salieron este año. Una de las cosas que más repetían los alumnos es que lo importante que es estar ordenado. O sea, eh, que vayas a la sesión, leas los cursos, te vas a dar cuenta que no dan un tanto texto para leer. O sea, ustedes van a ver que acá en la sesión nuestra cada semana hay como, no sé, libros como de 15, 20 páginas, que sé yo, a veces de 8 páginas, a veces más, a veces menos, pero tampoco es tanto, tampoco es tanto. O sea, para un alumno que más o menos va a leer algo y que espero que le parezca interesante, si uno no sé qué hace en humanidad, digo, eh, y les digo esto en serio, o sea, yo soy profesor de filosofía, pero si me van a leer 15 páginas de Dante, por ejemplo, de Dante Alighieri, porque obviamente las voy a leer, o sea, un tipo que es un crack, ¿me entiendes, no? O me van a leer Víctor Hugo, de unos extractos de Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo, me van a leer Hamlet, de Shakespeare, bueno, lo que ustedes quieran, así como me van a leer Heródoto, o Quinto de Esmirna, para entender cómo entró el caballo de Troya a la ciudad de Troya, bueno, o sea, ¿cómo no lo voy a querer leer? O sea, yo soy humanista, o sea, es raro que no me interese leer eso, ¿se fijan? Y si no le interesa tanto, bueno, conózcalo igual, mal no le va a hacer. ¿Ya? Piense que en humanidades generalmente se leen los autores más brillantes en la historia de la humanidad, entonces no pierda la posibilidad, ¿ya? Eso. Eh, ¿Qué otra cosa? Como les decía, es muy importante, por favor, sobre todo la primera evaluación, que ustedes la entreguen a tiempo. O sea, la primera evaluación se va a dar la semana 5 y en la semana 5, de hecho, ustedes se pueden meter ahora al Blackboard, ahí adentro de la plataforma, y se van a dar cuenta que todas las evaluaciones están ahí, a vista. O sea, ustedes ya saben desde ahora cuáles son las preguntas de la última solemne, o sea, de la solemne de la semana 15. Si ustedes se van a la semana 15, les va a aparecer solemne, se meten ahí, están las preguntas. Lo que pasa es que se van a dar cuenta que hay que leer bien las instrucciones, donde te van a decir, por ejemplo,
oye, es importante que ustedes se metan a ver, por ejemplo, o sea, que respondan, perdón, que respondan sobre la base de una citación estilo APA o MLA, se fijan o no, que aparece ahí un ejemplo, y también que respondan sobre la base de los textos que hemos visto y las clases. Entonces la idea es que ustedes vayan escribiendo sus respuestas bien elaboradas, sin, ojalá, inteligencia artificial, chiquillos, porque la idea es que el grado se lo saquen ustedes, no ChatGPT, ¿me entienden? Y ¿saben lo que pasa? Que aprovecho de decirle esto que nunca está de más. Cuando el profesor más o menos empieza a darse cuenta que lo que está escrito no es del alumno, lo perdiste. Lo perdiste, porque en vez de, por ejemplo, yo les comentaba a un alumno de filosofía, y perdón que me dé tiempo para explicar estas cosas, pero se las digo en vista que están en primer año. Cuando un alumno, en el fondo, entrega y hace corrección de estilo, por ejemplo, no, es que el trabajo era mío, pero le pedí a ChatGPT que me lo arreglara completo, en el estilo nomás. Bueno, resulta que al final no corregiste estilo, y el estilo es el orden, digamos. Es la forma de escribirlo. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno como profesor se da cuenta que hay errores, uno aparece la vocación del profesor y que le dan ganas de corregir, digamos. Pero cuando aparece ChatGPT y uno se empieza a dar cuenta, sobre todo en filosofía, chiquillos, uno se da cuenta, sobre todo por el nivel de precisión conceptual que tiene que haber, y aparece ChatGPT, transformaste al profesor en un carabinero, ¿no? Entonces el profesor ya empezó con el principio de sospecha. Esto ya no me parece, entonces ya me da lata corregirlo porque no voy a corregir una máquina. ¿Se entiende, no? Entonces pierdes al profesor. En vez de tener, por ejemplo, ya voy a nombrar un curso más adelante, al profesor de filosofía, no sé, Manuel Ocampo, que es profesor de metafísica mexicano, que te está haciendo clase allá desde Ciudad de México, ¿ya? Y que el tipo tiene 2 doctorados, de tener la posibilidad de que te corrija ese gallo, ¿no? Te pasó a corregir un carabinero. ¿Por qué? Porque el tipo ya dijo, no, voy a corregir un par de cosas, voy a ver si es que esto está. Entonces, en vez de corregirte los contenidos, va a ir a ver si es que esto está en Google o en un programa que tenga para corroborar si es que efectivamente esto es copiado y pegado de otro lugar, bueno, y así. Entonces, el lugar para equivocarse es este. Este es el lugar para equivocarse. Yo, al igual que todos los directores y todas las directivas que estamos en la Escuela de Humanidades, entendemos que ninguno de ustedes es formalmente un humanista, por eso están estudiando. Y por lo tanto, cualquier tipo de error que haya en estilo, en lógica, en todo eso, no es gravemente sancionado. ¿Me entienden o no? Aquí lo que más nos importa es que hagan, que se vean los esfuerzos de incorporar los textos en las respuestas, que se pongan las citas y que traten de unir las ideas, a veces con mayor y a veces con menor éxito. Bueno, esas son las cosas que esperamos, chiquillos. Esas son las cosas. O sea, ustedes van a salir con una formación introductoria en las áreas disciplinares que se matricularon, sea en literatura, en filosofía, en historia. Pero difícilmente van a salir como filósofos consagrados de una licenciatura. Ni yo salí hace 20 años. ¿Me entienden? Entonces, olvídense, eso no va a pasar y no pasa en ninguna carrera del mundo. Por eso es que los académicos, los que nos dedicamos, sobre todo a estas disciplinas humanistas, terminamos haciendo posgrado y después otro posgrado y después terminamos publicando. Todo el tiempo estamos sobre la base de evaluaciones y contraevaluaciones y profundizaciones e investigaciones. Esto es así, es un camino que nunca acaba, pero es maravilloso porque es como un plato exquisito que no se termina. ¿Entienden? Entonces, eso, bueno, eso es lo que yo les quería transmitir, chiquillos. La verdad es que quizás fui muy latero para algunos, pero la idea es que se lo dice a alguien en verdad que se ha dedicado toda su vida a esto. O sea, en verdad yo amo lo que hago. Y la verdad es que espero o sea, y creo que ustedes también, sobre todo muchos de ustedes, porque ya son gente, personas maduras, que han viniendo un poco de vuelta en la vida, dicen, yo quiero dedicarme a esto. ¿Se fijan? Así que espero que en verdad, gracias con el comentario, Mariana. La idea es que ojalá ustedes de verdad lo pasen muy bien. O sea, y ojalá también en esta asignatura, así como en todas, escogimos a los profesores con pinzas. O sea, de verdad que con pinzas. O sea, y esperamos, por algo tenemos la mejor evaluación de toda la universidad, la mejor evaluación docente, ¿no? Así que, y espero que eso continúe. Bien, entonces como les dije, ahora sí partimos, estamos son las 7:30, así que recién a las 7:30 comenzando la clase, pero bueno, ¿qué les vamos a hacer? Es parte de la vida y no pasa nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es que, si ustedes se fijan en su plataforma, está el texto, el texto de Roger Bernot, ¿ya?
Filosofía del Hombre, que es un texto que además ustedes encuentran en biblioteca. Ah, tema muy importante. Si usted se mete a ugm.cl, que me encantaría que pudieran hacer ahora este trabajo, esta prueba, métase a ugm.cl y en ugm.cl arriba, por favor dígame si lo están haciendo, arriba van a encontrar una pestañita que dice biblioteca. ¿La encontraron o no? Sí, profe, yo lo encontré. Perfecto. En biblioteca, es que les voy a mostrar una cosa que les va a encantar. En biblioteca, si bajan un poquito, van a encontrar una pestañita al medio que dice recursos. Métase ahí. Cuando se meten a recursos les deberían pedir una clave. Quizás no les pide clave, ¿eh? Pero si les pide la clave, es la misma clave con usuario para ingresar a Blackboard. O sea, es la misma clave de correo y usuario. O sea, correo y clave de correo que tienen de la universidad. Y ahí deberían entrar una serie de recursos de la biblioteca. ¿Les aparece o no les aparece? Sí, dice libros físicos, bibliotecas digitales. Maravilloso. Vayan a la parte, bueno, en la parte hay una parte de los primeros que dice y libros. ¿Lo vieron o no? ¿Lo vio usted ahí, Mariana? Sí, biblioteca digital y libro. Ya, esa cuestión tiene como cientos de miles de libros gratis para ustedes. Para que se puedan meter y realmente hurguetear como si estuvieran en una especie como de minuto libre del supermercado. ¿Me entienden, no? O sea, métanse ahí, busquen por autor, busquen lo que sea, y todos esos libros están a disposición gratuitos para ustedes. Los pueden leer cuantas veces quieran y todo, así que métanse ahí. Sálganse de ahí y vayan a una parte que es como la quinta, creo, la quinta alternativa para meterse que tiene entre paréntesis una parte que dice apuntes. Sálganse en la misma parte donde pincharon y libros, vayan para abajo y hay como una quinto link donde entre paréntesis dice apuntes. No sé si lo vieron. Sí. Ya, métanse ahí. Y ahí va a aparecer, creo que las escuelas, las carreras y toda la cuestión, y una parte donde dice licenciatura en filosofía o escuela de humanidad o lo que sea. Y ahí hay libros que incluso ustedes pueden descargar. Son apuntes que son libros que yo digitalicé y entre ellos está el libro completo de Verneau, del que le acabo de mencionar, por eso me acordé de esto. Y de verdad, chiquillos, es una maravilla tener esto. O sea, ¿cómo le explico que me encantaría haberlo tenido? Estoy buscando acá. Me estoy metiendo a todo lo que estábamos conversando, que dice bibliografía física digitalizada, apuntes. Y si se meten ahí, por favor díganme que pudieron entrar. Dice licenciatura en historia, licenciatura en filosofía, psicología, qué sé yo. Y no sé si se dieron cuenta por qué aparecen primero licenciatura en historia y licenciatura en filosofía, porque es las que primeros nos preocupamos de digitalizar. Y ahora estamos en todo un proceso de digitalización de textos de literatura. Entonces, es realmente espectacular. Si se meten a licenciatura en filosofía, por favor, si se pueden meter a licenciatura en filosofía, ¿se pudieron meter o no? Voy a aprovechar de hacer algo. Perfecto. Ustedes me dicen si ven lo que estoy haciendo yo. Aquí están, aquí deberían estar. ¿Hay alguien que no haya podido entrar? Chicos, ¿hay alguien que no haya podido entrar? Por favor. Que tome el audio o que escriba, no sé. ¿Hay alguien que no haya podido entrar? Porque es importante eso. Sí, a mí me importa mucho.
porque ustedes aquí tienen hartos recursos y además tienen libros que ya no se venden. Por eso me interesa que ustedes lo sepan. Bueno, voy rápido. Los que estudian filosofía, si se meten a filosofía, acá, ¿cierto? Hay varios textos, por ejemplo, que son realmente muy buenos, ¿no? Muy buenos. Por ejemplo, hay libros que ya no aparecen, como por ejemplo este de Fernando Moreno, La herencia doctrinal y política de Karl Marx, por ejemplo, ya no aparece. Está, por ejemplo, Lo cristiano de la política, tampoco está de Fernando Moreno. Está, por ejemplo, hay libros realmente extraordinarios. Por ejemplo, este ya no se vuelve a editar, que es El hombre animal político, que es de los libros imposibles de omitir en el caso de alguno que le gusta la filosofía política. Está, por ejemplo, mira, Ideología, o sea, Utopía, Ideología y Totalitarismo, de este autor que como falleció, ya es difícil hacerlo. Este es notable, de Ubaldo Forment, los que les gusta la filosofía, Lecciones de Metafísica, por ejemplo. ¿Qué más? Profe, una consulta. Sí, ¿Está compartiendo pantalla? No sé si soy yo nomás que no puedo verlo o... Porque veo todo gris. No sé si... ¿En serio? ¿Seré solamente yo o el resto también? ¿No Yo ven? ¿Se ve? Sí, Por lo menos yo lo veo. ¿Sí te ve? Ah, ya, soy yo entonces. Lo voy a tratar de solucionar. Ya. Aquí está, por ejemplo, Metafísica de Tomás Alvira, ya, y Luis Clavel, que de verdad es extraordinario. El orden político de Osvaldo Lira, ni hablar. El que estudia, por ejemplo, el que le gusta estudiar el tema de los totalitarismos, este es fundamental. Por ejemplo, el Tratado de Lógica de Irving Copy, ¿ya? Esto es central para cualquier alumno que le gusta la lógica o que quiera meterse en el tema de la lógica. Este es para un texto de filosofía para ingresar. Este es un amigo mío, Consuelo Terés, que lo escribió, que está bastante bien. Este es el mejor libro que yo he conocido sobre teoría del conocimiento, que este es el texto base, por ejemplo, del curso Teoría del Conocimiento, de Canals Vidal. Este estudio de metafísica atomista es una profundización sobre la filosofía de Tomás de Aquino, que es espectacular y no he visto, creo que de los pocos o de lo mejor que he leído sobre metafísica en Tomás de Aquino. Nociología de Alejandro Llano, que lo vamos a utilizar en nuestro curso. Introducción a la filosofía de Melendo. No, bueno, como les digo, hay mucho. Ética general, este les va a servir muchísimo para el curso de ética. Bueno, hay mucho, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que hay hartos textos y la mayoría de estos textos, precisamente yo pedí que se digitalizaran porque ya no se venden. O sea, y si lo encuentra, lo va a encontrar, por ejemplo, el de teoría del conocimiento, si lo encuentra, se lo van a vender alrededor de como unos 100.000 pesos. Que es mejor tenerlo aquí digitalizado, ¿entiendes? O sea, a no ser que usted sea un magnate. Pero como probablemente ninguno de nosotros lo somos, bueno, si usted lo es maravilloso, me parece estupendo. Pero está muy difícil de conseguir. Todos estos libros que yo les acabo de mostrar están muy difíciles de conseguir, muy difíciles, porque la mayoría están solo en Europa, ¿ya? Así que, bueno, ya ahora sí, ya que tienen acceso a la licenciatura, o sea, a la bibliografía de la licenciatura, y hay libros, acuérdense, ahí pueden encontrar libros de muchas temáticas, así que yo creo que les va a gustar mucho. Entremos a lo nuestro. Ahora sí entremos a profundizar un poquito en nuestra materia. Lo primero que vamos a hacer va a ser leer el texto de Roger Bernau. O si ustedes quieren, vamos a adentrarnos en el pensamiento de clásico, ¿no? A partir de la profundización que hace Bernau, que es un autor contemporáneo, recordando un poquito justamente toda la filosofía antigua, precisamente para poder tener una visión bastante acabada respecto de este tema, de lo que es el ser humano, y lo que vamos a hacer en la primera instancia es ver en qué consiste la vida, ¿no? La vida humana. Bien, si ustedes se van a la plataforma, van a encontrar una, ¿cómo se llama un PPT que les va a hacer una especie como de síntesis de los temas, que espero que lo alcancemos a ver hoy día, pero una síntesis rápida de los temas que están tratados aquí en el texto de Filosofía del Hombre de Bernau, ¿no? Si ustedes van a ver, les voy a compartir para que ustedes sepan de lo que les estoy hablando, porque si no van a complicarse la existencia. Ya, aquí deberían ya estar viendo, espero yo, ahora, deberían estar viendo esto que les estoy comentando, ¿no? Entonces, si ustedes van acá, voy a hacer todo el recorrido para que ustedes lo sepan.
estamos acá arriba, ¿no? Si ustedes van bajando, van bajando, van bajando, va a aparecer una parte donde dice contenidos y actividades, despliegan contenido y actividades, así, pack. Les va a aparecer unidad 1, pum, y después les va a aparecer aquí semana 1, lo despliegan de nuevo aquí abajito, y después va a aparecer la vida y sus grados, ¿ya? Y les va a aparecer el paper. El paper es el texto. Mira, si ustedes se dan cuenta, es el mismo texto que yo les acabo de mostrar. Ahí está. ¿Se fijan? El mismo. ¿Ya? El mismo texto. Y yo les seleccioné la parte del capítulo primero que trata sobre la vida. ¿Ya? Este texto era mío y no sé si está todo rayado, pero yo el mío lo tengo entero rayado. Ah, no, parece que no. Este parece que está bien. A ver. Sí, este está bien. Como se habrán dado cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 páginas. O sea, no es nada. ¿Ya? Y si ustedes van a este, ¿ya? A este primer texto de acá, pum, les va a aparecer el PPT que yo les hice. ¿Qué es lo que es el PPT? Simplemente una síntesis para que usted tenga el orden lógico de lo que estamos viendo. Primero vamos a aproximarnos a la noción o al concepto de vida, luego vamos a explicar por qué la vida es una noción metafísica, ¿ya? Luego vamos a adentrarnos a las consideraciones mecanicista y vitalista, o sea, dos formas absolutamente diferentes de profundizar en torno a la noción de vida, ¿ya? Y vamos, obviamente, lo que vamos a hacer hoy día es el tema de la lectura del texto rápidamente el texto de Verneau, donde, entre otras cosas, en este mismo texto va a aparecer los grados de vida, ¿no? Que vamos a ver rápidamente, si es que alcanzamos los grados de vida, si no, ustedes lo van a tener que leer del texto, donde aparece en gran medida aquí en el texto de Aristóteles acerca del alma. Yo generalmente les pongo aquí en el PowerPoint, ¿cómo se llama esto? Fotos de la carátula de los libros para que ustedes sepan cuáles libros valen mucho la pena comprar. Si usted lo encuentra por ahí en algún lado, cómprelo, ¿ya? O sea, hágase de él y húrtelo, haga lo que quiera, pero este es un libro que no puede faltarle, ¿ya? Acerca del alma o el de ánima, ya editorial Gredos. Aquí les pongo algunos detalles, por ejemplo, cuáles son las operaciones, por ejemplo, que se realizan a través de los distintos tipos de vida o principios vitales y cuáles son las facultades, ¿no? Facultades. Y ahí sería, pues se fijan que yo en el PowerPoint lo que hago es hacerle una síntesis para que a ustedes les quede ordenado lo que estamos viendo el día de hoy. Por lo tanto, ya en esta clase introductoria, a pesar de que yo me doy cuenta que este curso, esta sesión, sobre todo la debería dividir en dos, pero bueno, ahí vamos a ver si tomamos un poquito la próxima sesión. Vamos a adentrarnos en el texto, ya en el texto de Roger Verneau, ¿ya? Para eso les voy a pedir que ustedes vayan a la parte donde dice, ¿cómo se llama el capítulo primero, ¿no? El capítulo primero donde trata sobre el tema de la vida. Entonces, para eso hay que decir lo siguiente. En primer lugar, como decía Aristóteles, ¿no? Toda ciencia o disciplina racional se origina desde un conocimiento preexistente, porque si no estaríamos demostrando hasta el infinito. Siempre es necesario sostener el conocimiento en un primer juicio que sea evidente al entendimiento, porque ante la evidencia el entendimiento se rinde. Y por lo tanto, es como cuando dos tipos están conversando y dicen, no, Margarita es rubia, no, Margarita es morena, no, Margarita es rubia, no, Margarita es morena. Llega Margarita y es colorina. Imagínense que es colorina natural. Digo. Ya, llega Margarita y es colorina. Ah, dice, y nos siguen discutiendo. ¿Por qué? Porque ante la evidere, ante la vista, ante la evidencia, el entendimiento se rinde. Si el tipo sigue diciendo, no, es morena, alguien le va a preguntar, ¿tienes un problema en la vista? ¿No? ¿Se entiende, no? Por eso es que la ciencia, para poder demostrar cualquier cosa, es necesario sostener, fundar el conocimiento, de ahí vienen los fundamentos, fundar cualquier juicio en algo que en definitiva sea evidente, porque si no, estoy cimentando cualquier tipo de juicio o afirmación sobre algo en lodo, digamos, en arena. ¿Se capta? O sea, y por lo tanto no sería científico el conocimiento, no sería cierto. Bueno, por lo tanto, para eso, como les decía, tenemos que decir, bueno, en qué partimos, que tenemos que analizar cuando tenemos que ver el tema del ser humano, para saber quién es Margarita. Y para eso vamos a analizar la vida. Y de hecho, este tema es bien interesante porque sí que hay una evidencia. Y es que es evidente a la experiencia,
así lo plantea Aristóteles en el de Ánima, es evidente a la experiencia que hay seres vivos y otros seres que no lo son. Y mi pregunta para ustedes, chicos, queridos alumnos, es evidente que hay vida, que hay seres vivos y seres que no lo son, ¿cierto? Como Aristóteles lo dice. Pero la pregunta es, ¿en qué se distinguen? ¿Qué es justamente lo que los diferencia? ¿Qué es lo que ustedes están mirando o están observando o están deduciendo que dicen inmediatamente este es un ser vivo y este no? ¿Qué es lo que hay que mirar para poder determinar si vive o no? Pregunta. Yo hago las clases así, chiquillos, así que empiecen a participar, si no nos quedamos, yo me quedo mudo de 15 minutos hasta que alguien diga algo. No, en verdad no es así, pero... ¿Qué hay que mirar, chicos? Yo creo que hay que como constatar que ese ser, esa cosa está viva, pues está moviéndose, está palpitando, Bien, ¿no? bien. Es que dijo la palabra clave, Pablo. No sé si se dio cuenta, pero la clave está en el movimiento. Claro. La clave está en el movimiento, claro, como dice Mariana. La clave está en el movimiento. ¿Por qué? Porque yo les podría decir, la piedra se mueve, piénselo bien. Se lo voy a decir de otra manera. La piedra está sometida a cambio. ¿Sí o no? ¿La piedra cambia? A cambio, sí, yo creo. Va Bien, porque erosionándose, todo eso. cambio y movimiento es lo mismo, Claro. filosóficamente, así que es en paz. Efectivamente, en la piedra hay movimiento. En el vegetal, en el animal y en el ser humano, ¿hay movimiento? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre ambos movimientos? Muy bien, Claudia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos movimientos? ¿En qué se distinguen? Porque todo ser de la naturaleza se mueve, digamos. Pero ¿en qué se distingue el movimiento de los seres vivos de los que no lo son? Son intencionales, quizás, son como Por ahí va, por ahí va. autómatas. Somos autónomos. Bien, Son propios. justamente, bien, justamente, esto es lo que ve Aristóteles. Y Aristóteles dice, la diferencia entre los seres vivos y los seres que no lo son, en cuanto a su movimiento, está en que el movimiento en los seres vivos se da de modo espontáneo, se da de modo interno, brota desde el interior del viviente. En cambio, en los seres no vivos el movimiento es violento, tienen que ser afectados para ser movidos. Y por eso es que dice Aristóteles en el Tratado de la Física, y después lo dice muy bien Tomás de Aquino comentando a Aristóteles hacia el siglo XIII, acuérdense que Aristóteles vive en el siglo IV antes de Cristo, y Tomás de Aquino ya en el siglo XIII después de Cristo, o sea, 17 siglos después. Tomás de Aquino comentando a Aristóteles dice, Aristóteles tiene razón, porque la vida justamente consiste en un movimiento autónomo. Es un movimiento autónomo. Y de ahí que ustedes van a la página 18, la página 18, yo no traje los anteojos y esto es gravísimo, pero bueno. Dice, en la mitad del punto 1, que a través de esto, que tengo que ir a buscar los anteojos y me da lata. Entonces, lo viviente, además muy interesante, fíjense un detalle. El autor Verneau, para recordar la profundización en torno al tema de la vida, sin decirlo, porque no lo dice, pero se lo digo yo, porque ya está incorporado en las frases que da Verneau, sin decirlo, está asumiendo que la vida en sentido estricto no existe. Y la verdad es que tiene toda la razón. Porque lo que existe no es la vida, como se lo comentaba un compañero de ustedes hoy día. Lo que existen son vivientes, entes vivos. Porque su modo de existir es viviendo. De ahí que cuando Margarita muere, no está Margarita muerta, es que ya no está Margarita. ¿Se entiende, no? El vivir es constitutivo del ser del ente vivo. No es como un adjetivo calificativo.
es parte constitutiva de su entidad. Yo no puedo separar la vida del ser vivo. ¿Se comprende lo que estoy tratando de decir? Y eso es lo que está contenido en Aristóteles, en toda la filosofía clásica, en la filosofía medieval, en la filosofía, en mucho de la filosofía moderna y mucho de la filosofía contemporánea. Por eso es que esto está prácticamente zanjado, salvo algunas teorías que incluso ahora vamos a comentar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Por eso es que el autor parte en la mitad del texto, dice, lo viviente se caracteriza, lo viviente, o sea, aquel que vive en el fondo, se caracteriza pues por un movimiento espontáneo. Lo más característico del viviente es la espontaneidad de su movimiento. Por eso es que basta que estén las condiciones naturales para que un arbolito, para que una semillita pueda desarrollarse y constituirse como árbol. Yo no necesito estarle estirando las raíces. Pero si el árbol que yo tengo es utilería de una, qué sé yo, de una obra de teatro y quiero que el árbol sea más grande, claramente tengo que estirarle las raíces o estirarle las ramas, ¿me entienden o no? O ponerle más madera o lo que sea. ¿Se fijan? Porque no es un ente vivo. ¿Me captan? Si yo quiero una piedra más grande, tengo que ir a buscarme una. No le tengo que dar comida a la piedra ni tampoco darle solcito o agua. No pasa nada, porque no es un ente vivo, no tiene un movimiento interno de carácter espontáneo. ¿Se fija? Entonces, lo primero que dice el autor, lo viviente se caracteriza pues por un movimiento espontáneo. Hay algunas cosas que están en latín, de hecho, justo antes, ya que está hablando sobre el tema de la vida, hablar de la vida en Dios, está citando a Tomás de Aquino, ¿no? Que dice la vida de Dios, dice, decimos que el animal vive cuando en el fondo se mueve desde sí mismo, en el fondo le corresponde moverse desde sí, ¿cierto? Pero bueno, ahí está justamente haciendo mención que cada vez que yo hablo sobre la vida, ya porque está, acuérdense, dicimus animal vivere cuando incipit ex semotum avere, o sea, posee un movimiento desde el interior, ¿no? Entonces, y lo importante acá es que ese movimiento es un movimiento que procede desde sí, ¿ya? Y por eso es que está diciendo es un movimiento espontáneo. Y después dice, es lo que se quiere expresar con la fórmula vita in motu, la vida en movimiento, ¿ya? Para que sea totalmente clara, habría que añadir la palabra que le expresara la espontaneidad, ¿cierto? Vida en movimiento espontáneo. Vida in motu espontáneo o vida in motu ab intrínseco. O sea, vida en movimiento desde el interior. Desde el interior. O sea, que procede desde sí. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ahora el autor? El autor va a decir, perfecto, pero ¿estamos todos de acuerdo en eso? No estamos todos de acuerdo en eso. O sea, se ha conquistado en la filosofía antigua, desde la filosofía antigua hasta nuestros días, que la vida es un movimiento espontáneo que procede del interior. Sí, eso está prácticamente zanjado. No obstante, han surgido teorías que dicen cosas diferentes. Es más, el autor lo que hace en el punto 2 es que va a decir, bueno, también hay otras teorías que se olvidan de analizar este tema filosóficamente cuando es un tema filosófico, por cuanto la vida no se observa, sino que desde la observación se deduce, no se capta con un sentido. La vida no tiene un color, no pesa, no tiene una extensión determinada, no tiene, qué sé yo, una textura, no. Deduces o se te presenta a tu inteligencia inmediatamente la distinción entre un ser vivo y un ser que no lo es, pero a partir de lo que observas, pero no es que la vida sea observable, porque no la captas con ningún sentido, tú la deduces. Tú dices, pero este es distinto de este de acá, porque tiene un movimiento interior. ¿Se fijan o no? Entonces, eso es lo que hace Aristóteles. Claro, la diferencia, la captación de un ser vivo de un ser que no lo es, se capta inmediatamente a partir de la experiencia sensible, pero no se capta por el sentido a la vista, sino que se capta por la inteligencia. Entonces, de ahí está el tema que el autor dice, claro, hay otras teorías que han surgido, como por ejemplo herencias de tipo cientificista o materialista, en la cual establece lo siguiente, dice, por ejemplo, citando a algunos autores, que para definir la vida la definen solamente desde un punto de vista material. ¿Y cuál es el problema de definirla así? Y olvidarse del principio justamente filosófico que va más allá del orden de la materia, porque no, de hecho la vida no la está captando con los sentidos,
es que se quedan en definiciones que son reducidas, como por ejemplo la de Dastre, Dichat, Bernard, se fijan que son los que va a citar acá. Y aquí dice, por ejemplo, cita, como cita defectuosa, ¿no? Estamos hablando de científicos connotados, dice de la cita de Dastre, ¿no? La vida es el conjunto de los fenómenos comunes a todos los seres vivos. ¿Cuál es el problema de esta cita, chicos? Mire lo que dice. Si yo les pregunto, ¿qué es la vida? Dastre me diría, la vida es el conjunto de fenómenos comunes a todos los seres vivientes. ¿Cuál es el problema de la definición? Yo creo que a qué se refiere con fenómenos comunes. No, pero digan, por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, Hecho como a todo como el mismo saco, yo creo, ¿no? es que miren, fíjense que es más sencillo todavía. Más sencillo todavía. Fenómenos comunes. Si yo les digo, ¿qué es lo que es el fútbol? Son aquellas operaciones que realizan todos los futbolistas. ¿Qué pasó? ¿A usted le queda claro lo que es el fútbol? Se come la cola. Se come la cola, como usted lo dice muy bien. ¿Por qué se come la cola? Porque está utilizando el mismo concepto para definir, pues. Por eso es que justamente, Sebastián, no define lo que es un ser vivo. Porque tú jamás puedes definir con el mismo término, si justamente lo que estás tratando de entender o de significar es eso, pues. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que dice el autor a continuación? Es cierto que la vida es el conjunto de los fenómenos comunes a todos los seres vivientes, pero esto no responde de ningún modo a la pregunta ¿qué es un ser vivo?, dice a continuación. O también, y aquí cita a Bichat, la vida es el conjunto de las funciones que resisten a la muerte. Esta definición es aún peor a mi juicio. ¿Por qué? Porque la muerte no se entiende por sí sola, sino que se entiende en relación con ¿qué? Para entender la muerte, ¿qué tienes que entender antes? La vida. La vida. La vida. La vida, pues, digamos. O sea, pero se dan cuenta, este es el problema cuando tú, queriendo tratar un tema profundamente filosófico, lo haces desde la ciencia empírica. Porque la ciencia empírica lo que hace es describir o categorizar, pero no explica en último término, ni menos, por supuesto que no lo explica en último término, tampoco explica temas que son propios de otra área del conocimiento, en este caso de la filosofía. Porque la vida, y aquí está el problema, la vida no es un concepto físico, es un concepto metafísico. Como les dije, la vida no la puedes medir, cuantificar, no puedes hacer eso. Porque de hecho, como les decía, la vida la deduce a partir de un movimiento particular. Entonces tú tienes que decir, como decía Aristóteles en su momento, ¿de dónde entonces tengo que comenzar a profundizar para poder llegar a entender en qué consiste esto de los seres vivos? Bueno, dice, como hay seres vivos y seres no vivos que son materiales y tienen una organicidad muy similar porque todos contienen materia, la vida no puede proceder de la materia, ni tampoco por su organicidad, dice. Porque incluso, dice, pues, aunque la materia esté ordenada de tal forma, la diferencia orgánica, por ejemplo, entre un ser vivo y un ser que no lo está, habiendo perdido recién la vida, es nula, dice. Y de hecho tiene razón. El problema está en que ha perdido la espontaneidad del movimiento interior. Dicho en otros términos, ha perdido el principio que lo anima, el principio que lo mueve. Este principio interno de movimiento, dice Aristóteles, no responde a la materia. Por eso es que la vida no la observamos, la deducimos. Aquí está el tema. Por eso es tan complejo, chiquillos, el tema. Por eso que para los científicos y sobre todo para los biólogos es una locura el tema de la vida. Por eso es que, por ejemplo, cuando se discute el tema del aborto y toda la cuestión, fíjense a dónde, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la fecundación asistida, todos los temas. Dicen, bueno, ¿en qué minuto hay vida? Ya, pero ¿qué tipo de vida? Vida humana. ¿Y cómo lo sabes? Porque está desarrollado de tal manera. Sí, pero eso es lo que tú puedes observar. ¿La conformación de qué? ¿No? De las manos, del cerebro, no sé, del hipotálamo, que si hay o no funcionamiento. Ya, pero eso es algo que tú estás mirando. No significa que ya esté o no esté. Porque puede ser que ni siquiera lo estés observando, el sujeto ya esté, la vida ya esté ahí. Es como lo que pasa, por ejemplo, si yo te digo un árbol. ¿Cómo sabes si está vivo o no está vivo? Tienes que esperar mucho rato para saber, o mucho tiempo para saber si es que efectivamente hay vida o no en ese árbol, a pesar de que obviamente te van a dar indicadores. Pues. Pero de buenas a primeras hay ciertos tiempos que no son captables, porque además para eso
tienen que ocurrir determinados fenómenos que hagan deducible que el ente está vivo, digamos. Obviamente los seres humanos es más sencillo, sobre todo por las operaciones vitales de carácter biológico, ¿no? Pero es interesante como este principio vital en cualquier ser vivo además se otorga unidad, es como que ordena. Sin ir más lejos, les comento que yo tengo un primo muy amigo mío, que es médico, y una vez estábamos hablando estos temas, y me dijo, cuando le comentaba el principio unitario, me dijo, ah, mira, ahora entiendo una cosa que pasaba en mi pabellón. Me dijo, ¿qué cosa? Le dije yo. A mí se me han muerto pacientes, o sea, obviamente él trabaja en urgencia, entonces en urgencia llegan tipos de repente baleados, llegan tipos muy graves de cualquier enfermedad, bueno, y se le mueren. Y me dice, una de las cosas más increíbles que ocurre biológicamente en el sujeto es que apenas pierde la vida o los signos vitales, los órganos, ciertos órganos, los más importantes, siguen actuando, pero ya no para el bien de todo el organismo, sino que para su propia supervivencia. Es como que perdieran el principio organizador de todo el organismo, para el bien total del organismo. Es como que siguieran haciendo actos reflejos asociados a la subsistencia particular, perdiendo la unidad del todo. Y es absolutamente ilógico, digamos. Y me decía, por esa razón es que también la naturaleza es muy sabia, me decía, porque si no hicieran eso tampoco tendríamos nosotros como médicos tiempo para poder intentar resucitar al sujeto a través de, no sé, RCP o cualquier tipo de otro mecanismo. Era genial, o sea, íbamos hablando y me decía, qué increíble, y me dijo, ¿y esto quién lo dijo? No, esto ya lo decía Aristóteles de hace 24 siglos, no te lo puedo creer, me decía, ¿por qué no me lo pasaban en medicina? Yo le decía, es que tu universidad era pésima, le decía, me reía con él, digamos, pero bueno. Jonathan. Profe, sí, consulta este concepto de vida, como lo comenta usted, ¿es aplicable a todo tipo de organismo? Me explico, un glóbulo blanco Sí. que ataca, o sea, un bicho que ataca un virus, los glóbulos blancos se organizan para defender el cuerpo humano. ¿El mismo concepto se aplica también como a ese nivel o es solamente un poco Sí, más de sí. raciocinio? No sé. Lo que pasa, no, esto se aplica a todos los seres vivos, Lo que pasa es que en el caso de los seres vivos, no solamente un movimiento autónomo que tiene que ver con determinadas operaciones, sino que se comprende un ser vivo, o un ser vivo como tal, que tiene que realizar por lo menos 3 operaciones mínimas. 3 operaciones mínimas, ¿por qué? Porque usted lo va a entender que tiene de todo sentido común. Tiene que nutrirse, obviamente tiene que nutrirse, o sea, tiene que desarrollarse, ¿cierto? Tiene que crecer, por tanto, en el fondo, tiene que crecer en su desarrollo. Todo ese movimiento tiene que estar ordenado a la supervivencia individual, o sea, a que se vaya desarrollando individualmente para llegar a un estado perfecto que no sea perfecto de acuerdo a lo que es, ¿no? Que sea perfecto de acuerdo a eso y que además estuviera ordenado también a la supervivencia de la especie. O sea, tiene que todos los movimientos vitales en un ser vivo, desde un punto de vista básico, responden a una supervivencia individual y supervivencia de la especie. Vamos a ver más adelante en lo que resta, en lo que resta de la sesión, en los 20 minutos que restan, que uno de los aspectos centrales de las operaciones vitales es que están ordenadas a la perfección del propio individuo. ¿Se fija? Y ese es el indicador que a ti te dice que este es un ser vivo, este es un ser que no, o que simplemente se mueve, porque uno podría decir, bueno, y la electricidad, o no sé qué otra cosa, otra cuestión que se mueva como con cierto movimiento espontáneo autónomo, ¿me entiendes? Entonces, cuando se hace primero, o se hace una profundización sobre lo que es el principio de vida, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que la vida no es cualquier tipo de movimiento y tampoco es cualquier tipo de movimiento espontáneo, sino que además responde a la perfección entitativa del viviente. Por eso es que es inseparable la vida del ente vivo. ¿Me capta? Por lo tanto, para que usted me entienda, o sea, el crecimiento en un vegetal está asociado a su propia perfección para llegar a ser árbol, por ejemplo. O sea, la semilla no se comprende en sí misma, sino en cuanto existe el árbol que puede llegar a ser. Por eso es que poniéndole las condiciones naturales tiende a llegar a ser árbol y no otra cosa. Lo mismo que una guaguita tiende a llegar a ser una mujer o un hombre. ¿Me entiendes? De la misma forma que un animal, un cachorrito, tiende a ser un tigre. ¿Me entiendes? O sea, no sé si me explico. Entonces,
no solamente es el movimiento interno, sino que además responde, al menos primariamente, en el caso de cualquier ser vivo, que ese movimiento está ordenado a la propia perfección del viviente en cuanto a supervivencia individual y plenitud, por tanto, de aquello a lo cual está destinado a ser, y al mismo tiempo supervivencia de la especie. ¿Me explico? No sé si más o menos le pude responder la pregunta a Jonathan. Sí, súper. Vale, vale. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de hacer esta crítica, vamos a entrar justamente ahora a este tema, Jonathan, después de hacer esta crítica, o recordar más bien estas definiciones más contemporáneas que en realidad no explican mucho. Después más abajo está la de Bernal, pero la pueden leer ustedes. Se hace en el punto 13, en la página 19, se hace la pregunta, ¿no? Yo en general hago esto también, vamos leyendo realmente los mismos textos que están ahí, rescato algunas partes para que ustedes después cuando lean les sea más fácil la lectura, etcétera. Acá lo central es que dice, ¿cuál es en fin, no? ¿Cuál es en fin la noción metafísica de la vida? O sea, ¿en qué consiste, por tanto, la vida considerada en su sentido estricto, o sea, en modo metafísico? Y ahí miren lo que parte. Nuevamente volvemos a Aristóteles, ¿no? Recordando esto de la ¿cómo se llama? De toda ciencia se origina de un conocimiento preexistente, ¿no? Los analíticos posteriores, capítulo 1. El ser vivo, dice, se parte de la experiencia común. Esto es realismo filosófico, chiquillos. Yo no parto desde la teoría que se me ocurrió, de las teorías de moda, de los tipos que más se están leyendo, de los que generaron alguna hecatombe en la historia de la filosofía. No. Partamos desde el sentido común, por favor. Si aquí no estamos descubriendo la pólvora, ¿ya? Se parte de la experiencia común, tomada como un hecho filosófico, dice. El ser vivo se caracteriza por la espontaneidad de su movimiento. Y a continuación dice lo siguiente. Pero se precisa después, o sea, después de haber captado que obviamente tiene que ver que la diferencia entre un ser vivo y un ser que no lo es, tiene que ver con la espontaneidad de su movimiento autónomo, ¿no? Pero se precisa después, ya profundizando filosóficamente y observando y entendiendo en qué consiste esta espontaneidad, que la actividad esencial del ser vivo no es actuar sobre otra cosa. O sea, ese movimiento espontáneo no está hecho para actuar sobre otro primera y fundamentalmente, aunque muchas veces pase, pero no está principalmente ordenada a eso. Sí lo está, por ejemplo, un bien útil, como por ejemplo un martillo. ¿Cuál es la función propia del martillo? Martillar. ¿En qué consiste y a dónde termina la operación del martillo? En el clavo que queda clavado en la muralla. ¿Y dónde queda la perfección de la operación del martillo? En la muralla, no en el martillo. El martillo sigue igual. De hecho, probablemente hasta ahora está un poquito abollado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá el autor? Pero se precisa después que la actividad esencial del ser vivo no es actuar sobre otra cosa, aunque a menudo lo haga, dice, sino que actuar sobre sí mismo. O sea, lo propio de la actividad vital, y aquí vamos respondiendo aún mejor el comentario que usted hizo, Jonathan, lo propio del ser vivo es que las operaciones vitales que realiza principalmente tienen como objetivo al propio sujeto, al propio viviente, sea una almeja, sea un palto o sea Margarita. ¿Ya? Señala, dice, es lo que el lenguaje señala muy bien en los verbos reflexivos. Claro, trasladarse, nutrirse, desarrollarse, adaptarse. ¿Se fijan o no? Porque es el propio sujeto. Son todas acciones. Todas las operaciones vitales son acciones. Crecer, reproducir, ¿cómo se llama? Moverse, reproducirse, alimentarse. ¿Se fijan? Todos se, hacia sí. Aunque a veces tenga injerencia en otros, como por ejemplo, no sé, moverse golpea algo, ¿me entiendes? ¿No? O afecta a otros, ¿entiendes? Bueno. Llegamos así, dice, a la definición siguiente. El nombre de vida se toma desde la significación de la sustancia a la cual le conviene moverse a sí misma según naturaleza. ¿Se fija? O sea, dice, nomen vitae sumitur ad significandam. Es que leo, no estoy leyendo bien, pero estoy sin anteojos. Substantiam cui
convenit secundum suam naturam movere se ipsam. Qué cosa más linda el latín, ¿no? Es casi un canto, ¿no? Y eso está tomado de la Suma de Tomás de Aquino, la Suma Teológica de Tomás de Aquino. O sea, Tomás de Aquino recuperó a Aristóteles, recuperó Cicerón, se recuperó Séneca, recuperó una serie de filósofos antiguos para llegar finalmente a esta definición, ¿no? Pero aquí dice el autor, esto requiere una explicación, ¿ya? Lo importante acá es que hay que entender, más abajo lo va a decir, pero yo voy a seguir avanzando porque si no, no va a terminar nunca, que se trata de un movimiento inmanente, se trata de un movimiento que procede de dentro, pero termina en el propio sujeto. La nutrición procede de sí, pero termina en sí mismo en cuanto a que es el propio sujeto el que se va nutriendo. Cuando el ente vivo se mueve a sí mismo para desplazarse de sí hacia otro lugar, pero que él todo el tiempo esté en ese desplazarse y que ese movimiento lo perfeccione a él. Lo mismo en crecer, el crecimiento, lo mismo, bueno, todo lo demás. Ni hablar en el caso del ser humano de las operaciones vitales propiamente humanas como entender y querer. Yo entiendo no para algo exterior, sino todo lo contrario, para yo entender. Yo quiero para mí, por eso yo quiero. ¿Se fijan, no? No es un querer ajeno, es un querer mío, para mí. Por eso se dice yo quiero, ego volo, se dice en latín, ¿no? ¿Ya? Entonces, ego, ¿cómo se llama este? Yo entiendo, por ejemplo. Ego inteligo. ¿No? Yo entiendo. ¿Se fijan? Entonces, todos los movimientos vitales son espontáneos, pero hacia el interior, ¿no? Por eso dice acá motus ab intrínseco, ¿no? Es un movimiento inmanente, no es transeúnte como en el caso del martillo, por ejemplo, en el caso que yo les comenté recién. ¿Ya? Dice acá en la página 20, hacia la mitad, que yo lo tengo ahí con unos signos de exclamación, los cuerpos vivos, o sea, los vivientes, se mueven y su actividad está orientada hacia su propio bien. Esto es muy interesante porque todos los entes tienen como principal finalidad y por lo tanto perfección mantenerse en la existencia, ¿cierto? Por eso es que uno no ve aparecer y desaparecer en materia, ¿no? Sino que existen y justamente su entidad las hace permanecer en la existencia. Ahora, el punto está en que cuanto más perfecto es el ente, tanto más íntimo es el movimiento. Por eso es que uno puede ir viendo que en la medida en que los entes son más perfectos, van teniendo más interioridad en sus movimientos vitales. Por eso es que uno puede reconocer que hay un primer grado, ¿no? Un primer grado de seres vivos que son los vegetales, y por eso es que decimos que tienen vida vegetativa, porque son los primeros y más básicos, cuya operación corresponde a la nutrición, el crecimiento y reproducción, ¿no? Nutrición, crecimiento y reproducción, que son las tres operaciones vitales, donde las tres están ordenadas a la perfección del propio ser vegetal, del propio ente vegetal. ¿Se fijan? Luego tenemos a los animales. Los animales, les hago la pregunta a ustedes, ¿se nutren o alimentan, sí o no? Vayan respondiendo por último por el chat. ¿Animales se nutren? Sí. ¿Se reproducen? También, ¿cierto? ¿Crecen? También. Pero ¿qué más? ¿Qué otra operación pueden realizar o qué otras operaciones pueden realizar los animales que es propia de los animales? Que no está en los vegetales. ¿Qué otra operación pueden hacer? Y que hace justamente por esas operaciones que puedan lograr sobrevivir y asimismo sobrevivir la especie, sobrevivir individualmente como la especie, ambas finalidades la pueden lograr aún mejor que los vegetales. Moverse, muy bien, Andrés. El movimiento locomotor, además de alimentarse, además de crecer y además de reproducirse, se pueden mover. O sea, ante un incendio, todos los vegetales fregaron. En cambio, el animal puede huir. ¿Se fijan o no? Y además, ¿qué otro? Que es la causa en gran medida de por qué se mueve un animal. ¿Qué tiene? ¿Qué facultades tienen los animales tan distintivas en la naturaleza, no? Cuando uno habla de los animales no puede omitir eso. No, el instinto es aquello que sigue a lo que estoy diciendo. Que son facultades que tienen los animales, por las cuales captan la realidad, de hecho. Que son brutalmente desarrolladas según la especie. Que pueden, por estas facultades pueden... Bien, Cristian, bien, María. Los sentidos, bien, Sebastián, los sentidos.
justamente porque están ordenados a la supervivencia individual y de la especie, tienen otras facultades como el movimiento y la sensación, ¿no? Y por eso es que ellos, de acuerdo a su finalidad específica, o sea, conforme a su especie, tienen tales o cuales desarrollos, tanto corporales, de los sentidos, de todo, para poder desarrollar una determinada labor que a partir de la sensación elaboran un juicio natural, ¿no? Que se llama instinto. Y por eso es que todos los animales obran igual según su especie. Por eso es de ahí que de los animales se hacen documentales y no biografías, pues, ¿ya? Bueno, eso. Y finalmente nos encontramos con Margarita, que hago la pregunta, ¿se alimenta? ¿Crece? ¿Se reproduce? ¿Siente? ¿Se mueve? Todo sí. Pero ¿qué además hace Margarita que no está ni en los animales ni en los vegetales? Y que hace que, por lo tanto, la supervivencia individual y de la especie incluso sea mejor, se logra aún de manera más plena. Bien, razona porque tiene inteligencia y además de entender qué otra operación realizamos nosotros, además de entender, una vez conocidas las cosas, queremos apoderarnos de ellas. ¿Y a través de qué facultad lo hacemos? Nosotros, no sé, pues mi hijo mira y dice, oh, un helado, qué rico eso. ¿Y qué es lo que me dice inmediatamente después? Papá, un helado. ¿Qué es lo que hace? ¿O somos puros entes contemplativos nosotros? Todo lo que hace lo hace porque únicamente lo sintió. Quiere, muy bien, Cristian, quiere. Nosotros queremos, no solamente apetecemos o nos inclinamos afectivamente a las cosas, podemos querer racionalmente. De hecho, usted se da cuenta perfectamente de eso cuando quiere hacer una dieta. Entiende que tiene que hacerla, quiere hacerla, pero no te lo desea, por ejemplo, muy probablemente, ¿se fija, no? No lo va a desear. Y como no lo va a desear, se encontró con un conflicto interior si es que usted es un común cristiano pecador estándar, como por ejemplo lo es este profesor, ¿me entiende? Entonces, muchas veces tenemos que hacer una dieta y resulta que al final, bueno, nos la ganó el Whopper doble del Burger King, ¿me entiendes? ¿No? El Whopper doble con queso, ¿me entiendes? Qué espanto decir eso a esta hora, ¿no? Pero en fin, ya. Por lo tanto, chiquillos, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí el autor? Todos los seres vivientes nos damos cuenta que viven porque tienen un movimiento interior de carácter natural no violento, ¿cierto? Un movimiento espontáneo interior de carácter natural no violento es un movimiento inmanente, procede desde sí, está ordenado hacia la propia perfección del viviente, todas sus operaciones vitales, ¿ya? Y al estar ordenado a la perfección del propio viviente, también está ordenado a la perfección y supervivencia de la especie, por eso son dos finalidades imposibles de eliminar de cualquier ser vivo, o sea, que se califique como tal, que es estar ordenado a la supervivencia individual y supervivencia de la especie, pero también nos damos cuenta que si bien existen muchos seres vivos, no todos viven igual. Y ahí nos damos cuenta que hay seres vivos vegetales, y decimos que tienen principio vital vegetativo, otros que son seres vivos que tienen vida más bien de carácter sensitiva, porque lo más propio de estos seres vivos, que son los animales, es su vida desde los sentidos. Por eso decimos que tiene, dice Aristóteles, que le vamos a denominar con principio vital sensitivo, y otros que son los más altos, que tienen mayor interioridad en su acto, así como los vegetales en menos que los animales y los animales menos que los seres humanos. Vemos que Margarita, por ejemplo, tiene operaciones de vida que no se hallan en los demás seres vivos, como en el caso que son las operaciones de la inteligencia, entender, y la operación de la voluntad, querer. O sea, ambas operaciones, entender y querer, son operaciones de vida. Y por eso es que entender es vivir. Por eso es que querer es vivir. Y es vivir intelectualmente. ¿Ya? Y de ahí entonces que el autor se da cuenta con Aristóteles, con Tomás de Aquino, con Maritain, con Verno, con todos los demás autores contemporáneos, con muchos autores, sobre todo del realismo contemporáneo, que existe, por lo tanto, un grado de vida en la naturaleza. Y esto que llamaba Aristóteles como principio interno de movimiento, evidentemente no deviene de la materia, porque la materia no se mueve a sí misma con unidad, sino que hay algo que la organiza. Y este principio organizador es que es aquel que Aristóteles va a denominar como psique, que después al latín se va a denominar como alma, perdón, como ánima, y al castellano como alma.
Por eso es que cuando nosotros éramos chicos veíamos dibujos animados, o sea, dibujos que se mueven a sí mismos de modo espontáneo. ¿Se fijan? De ahí viene el concepto animado, o sea, en el fondo que tiene que ver con el principio vital. Por eso es que va a decir Aristóteles que podemos encontrar los seres vegetales, alma vegetativas o principio de vida vegetativo. En el caso de los seres, pero que está íntimamente unido a la materia. Destruida la materia, destruida el principio vital. En los seres animales también hay un movimiento más interior, pero destruido la materia, se destruye también el principio vital. Y en el caso de los seres humanos, también va a decir Aristóteles que destruida la materia, se destruye por otros motivos, pero se destruye el principio anímico. No obstante, esto lo tiro como dato farandulero terminando en la sesión de hoy, Aristóteles hacia el capítulo 4, si mal no recuerdo, del libro 3 de Ánima, sobre el Tratado del Alma, dice que hay una dimensión hacia la línea 20, de hecho le dice, tiene 20 o 23 por ahí, dice, hay solo una dimensión de la vida humana que es inmortal y eterna, y se refiere a la vida activa. O sea, y por lo tanto lo que está diciendo es que hay una dimensión activa del entendimiento que no muere porque no requiere de la materia para existir. Esto es lo que de hecho después va a mover a Tomás de Aquino, 18 siglos después, donde va a decir, Aristóteles tiene razón, lo que pasa es que no vio el alcance de su afirmación para darse cuenta efectivamente que el alma, por solo el hecho de ser inmaterial y operar con independencia de la materia, tiene la posibilidad de subsistir y ser inmortal. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero bueno, eso es un poquito lo que yo quería comentar. Esta psique, de ahí viene psicología, ¿no? De ahí viene psique, el estudio de la mente o el estudio del alma, es lo que finalmente ve Aristóteles como principio interno de movimiento, principio vital, y que por lo tanto podemos distinguir en la naturaleza, y que evidentemente no deviene de la materia, sino que le da organicidad a la materia y la hace operar de una determinada forma a ese ser viviente, ¿no? Y por eso es que de hecho al alma Aristóteles la denomina como forma, porque informa la materia, la organiza. ¿Ya? Bueno, chiquillos, perdón, yo quería seguir leyendo esta parte del mecanicismo, el vitalismo, le dije que probablemente no íbamos a alcanzar porque tenía que hacer la introducción del curso, pero a ver si es que lo podemos retomar un poquito en la próxima sesión de clases. Bien, dudas, consultas, perdón por haber llegado tan así hasta el final, pero espero que les haya gustado la sesión de clases. Cuéntenme ustedes si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿No? ¿Todo bien? ¿Toda alegría en vuestros corazones? Todo bien Ya, por acá, buenísimo, muchas profe. gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos ahí, a Ana, a Claudia y a Jonathan, Mariana, Francisco. Muchas gracias por eso. Ya, me aprovecho de despedir de todos, chiquillos. Ana, Belén, Claudia, Cristian, Francisco, Jonathan, Juan Carlos, Mariana, Pablo, Roberto, Sebastián y Tomás. Un saludo a todos, chiquillos, que estén muy, pero muy bien. Aprovechen la clase que viene, disfrútenla y ojalá que tengan una muy bonita semana. Cuídense mucho. Ya acuérdense de venir a clase, ojalá llegar cuanto antes puedan y ahí vayan tomando puntos. ¿Ya? Que les vaya muy, pero muy bien. Un gusto tenerlo este semestre. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias. Buenas noches.